Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Estamos aquí hoy junto a Alejandro Millán, mi nombre es Angélica Suil y queremos conversar hoy día, Alejandro, sobre las organizaciones que aprenden. Gran tema. Gran tema, porque eso es un tema que siempre las personas nos han manifestado la gran duda si es que cuentan o no con una organización que aprende. Entonces vamos a darles un poquito de contexto porque, bueno, nosotros en la historia nos conocimos estudiando ingeniería industrial. Exactamente. Sí, y en ingeniería siempre nos hablaban mucho de cómo la organización tiene que constantemente mejorar, ser más productiva, ser más segura, ser más eficiente. Y para eso siempre estaba detrás algo que le llamamos cierto mejoramiento continuo. Pero en el fondo, el mejoramiento continuo es, para mí, es lo que ha hecho el ser humano toda la vida. Aprender continuamente de sus errores, de lo que hay afuera. Entonces, de eso y más vamos a conversar hoy. Aprender a borrazos, como muchas veces, que es una de las facetas del aprendizaje, sí. Pero tiene que ver con eso. Y también a aprender a través de la sorpresa, de la curiosidad, del explorar, de conocer el mundo exterior. También se aprende bastante. Absolutamente. Oye, Alejandro, y para eso, para comenzar, quiero contarles que nosotros también, cuando estudiamos Biología al Conocer con Humberto Maturana, él y otros biólogos también, está por ahí Simón Ramírez, que nos decía que el aprendizaje en los seres vivos, y los seres humanos en particular, tiene una connotación. ¿Qué es para ti el aprendizaje desde esta mirada, desde la biología? Claro, esto es requete importante porque el aprendizaje de esta mirada significa cambio conductual. O sea, cuando nosotros vemos a una persona que tiene un cambio conductual más o menos permanente en el tiempo, vamos a decir que aprendió a hacer algo. No solamente cuando la persona tiene una declaración, sino que efectivamente cuando lo veo haciendo cosas distintas. Claro. Y aquí algo que lo conversábamos preparando esto. Y este aprendizaje puede ser orientado, es decir, yo quiero que tú tengas un cambio conductual específico, pero si esa orientación no existe, tú igual vas a tener cambios conductuales. Claro, entonces yo puedo aprender, por ejemplo, a hacer travesuras, claro. ¿ya? O puedo también aprender a ser solidario, ¿ya? Yo voy a ir adquiriendo ciertos comportamientos que van a ser como constantes en el tiempo y voy a decir, esta persona sí sabe hacer lo que les hemos enseñado o aprendió del medio. Entonces también en las organizaciones es importante que al aprendizaje se le dé un relieve claro para poder hacer que la organización sea más sostenible en el tiempo en la medida en que las personas también van levantando brechas en terreno o van detectando oportunamente oportunidades que pueden transformarse en reducción de, no sé, mejorar la productividad o anticiparse a eventos lamentables como los fatales u otros. Y esto se pone aún más de relieve con una frase que ya ha pasado a ser un lugar común, pero no por eso menos importante, que en los ambientes de cambio que vivimos hoy día, ya el aprendizaje no es una opción, no, eso es una obligación. O sea, si tú no generas aprendizaje y lecciones aprendidas, lo más probable es que no te vamos a ver en el mercado a corto plazo inclusive. Claro. Oye, pero a nosotros nos gusta mucho la historia, es como también saber cómo surge, porque hoy día las lecciones aprendidas ustedes hoy lo ven como más natural en muchas empresas que se habla de las lecciones aprendidas, sobre todo en materia de salud y seguridad o de riesgos, ¿ya? De riesgos hoy día de todo tipo, financieros, operacionales, reputacionales. Entonces las lecciones aprendidas yo diría que es un valor que tienen las organizaciones que lo implementan, pero esto surge de una historia. ¿De dónde vienen las lecciones aprendidas o de dónde nosotros como organización e industria fuimos adquiriendo estas prácticas, estas buenas prácticas? Estas buenas prácticas que como tú decías en un minuto, probablemente son prácticas que nos han acompañado siempre. Pero si yo la quiero sistematizar, tenemos que dar la mirada hacia el mundo militar, fíjate, ahí está. Lo cual no es novedad porque en definitiva la práctica militar, que es una guerra ya en la práctica, la vida humana está profundamente en juego, o sea, es clave. Y por lo tanto, lo que ellos empezaron a hacer, tanto en sus prácticas, en sus entrenamientos y en sus operaciones militares, efectivamente, era terminada la acción, ellos revisaban algunas cositas, revisaban qué es lo que habíamos planificado, qué es lo que teníamos escrito por hacer, qué es lo que en definitiva se hizo, por qué hubo desviaciones, si es que hubo,
y qué aprendizajes tomamos de estas desviaciones. Es decir, qué es lo que vamos a hacer para que estas desviaciones no ocurran nuevamente o se sistematicen de alguna forma. Entretenido, porque esas se llaman After Action Review, ¿ya? Entonces terminaba la práctica militar, ¿cierto? Y nos sentamos a ver cómo lo hicimos. Y yo creo que esa pregunta es cómo lo hicimos, le da a la organización, una organización que realmente quiere implementar mejoras y ser como los mejores de los mejores, una posibilidad de cambio y transformación potente. Entonces creo que esta Action, ¿cómo se llaman? After Action Review. After, como la after. Claro, un after hour. un after action review donde ustedes van a revisar lo que decía Alejandro. ¿Cómo lo teníamos imaginado? Que lo podemos ir vinculando también con estas metodologías de investigación hoy día de incidentes, los ICAM, que también pues surgen desde cómo lo imaginamos el why, ¿cierto? Y cómo realmente sucedió, que es el what. Que esta práctica, ahora que me acabo de acordar, la hemos tenido siempre nosotros. Exactamente. ¿Qué es lo que hacemos cuando terminamos un taller? Inmediatamente terminado el taller, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Sí. Lo que hicimos bien, los errores y exacto, cuáles fueron las desviaciones. Y el aprendizaje aquí es clave porque lo que hicimos bien también refuerza la conducta que queremos conservar. Entonces siempre el reconocimiento sobre las cosas que estamos haciendo bien es algo que nutre a la cultura, la fortalece y hace que se conserve a lo largo del reconocimiento positivo, con esta huella positiva que dejan los líderes también cuando hacen este tipo de reconocimiento. Y que a veces se olvida, y que pasa mucho, por ejemplo, en entrevistas personales, cuando se le pregunta a una persona, oye, ¿qué es lo que tú haces bien? Cuesta, porque en definitiva lo que hago bien yo lo considero que es parte de mi práctica habitual y como que para eso te pago. Para eso te pago, digamos, oye, pero ¿cuál es la gracia? Si es lo que tengo que hacer. Pero es súper importante porque las organizaciones miren, y no solamente el hecho de lo que hace bien, sino cómo llegó a hacer ese hecho bien. Oye, y más interesante aún porque tú sabes que esto no es como de ser buena onda, bueno, sí también, porque somos buena onda, pero en el fondo, ¿qué es lo que le pasa a nuestra hechura biológica con el reconocimiento, Alejandro? Claro, nos pasan muchas cosas, y que no es solamente la buena onda, como decías tú. Pero básicamente lo que ocurre con el reforzamiento positivo es que primero yo refuerzo una conducta, que puede ser en la misma persona o en el grupo donde se produce el reforzamiento positivo. Pero ¿qué es lo que se produce? Básicamente, si lo quisiera ir ya hablando de biología pura, es que se refuerzan conexiones neuronales. Se van armando caminitos. Claro. Y eso es súper importante. Esto es como, todos deben conocer la frase, una vez que tú aprendiste a andar en bicicleta, no se te olvida nunca más, porque se armó un camino que es el andar en bicicleta. Inclusive, aunque yo quiera desaprenderlo, no puedo. Eso produce el reforzamiento positivo. Exacto. Así es como las cosas se hacen en tu organización, me lo dicen, lo veo, lo hago, me premian, me reconocen, hasta que llega un minuto en que aunque quisiera hacerlo de otra forma, me cuesta. Y eso no es menor lo que dices, porque en la medida que yo empiezo a darle valor al reconocimiento para que las organizaciones también vayan generando ambientes que sean propicios para aprender, creo que el reconocimiento positivo también fortalece las relaciones de confianza, de seguridad psicológica, también de apertura, de tener ganas de estar motivados haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Y, sin duda, no a todo el mundo le gusta que lo reconozcan, pero yo diría que a la gran mayoría sí le gusta sentirse visto, sentirse que lo están haciendo bien y tener confianza en eso. Claro, y esto daría para otro podcast, pero y también ahí está la gracia de saber dónde está el punto donde a la persona el reconocimiento le va a hacer sentido, porque tiene que ver con eso. Porque inclusive conversando con gente, inclusive las personas que dicen no me gusta ser reconocido, pero cuando tú empiezas a escarbar un poco, sí van a haber puntos donde a esa persona le hace sentido por algún trabajo muy específico. Entonces también está el arte de dónde hago el reconocimiento. Así que recuerden, cuando ustedes estén haciendo un reconocimiento positivo, y esto también para las parejas, para los hijos, las hijas, los amigos, el reconocer lo que hace, como decías tú, refuerza este cableado interno, esta circuitería de la red neuronal que la hace también que tú repitas y quieras conservar o aplicar esa conducta que estás aprendiendo o que ya tienes incorporada. ¿Ya? Así que eso también está súper bien que lo valoremos de esa forma. Porque hay tres cosas a propósito de lo que sí debemos hacer también, que
que hemos visto que en las organizaciones que aprenden a veces no es suficiente. ¿Ya? Que, por ejemplo, uno tiene que ver con las empresas cuando hacen programas, auditorías, revisiones, prácticas de liderazgo en terreno, ¿cierto? Y detectan desviaciones, las van registrando, pero eso no es suficiente. Esto para mí es el primer no suficiente. No es suficiente solo registrar. ¿Por qué dirías tú que no es suficiente registrar? No es suficiente registrar porque uno de los errores que se puede cometer ahí es que queda en el registro y queda en un depositario, y que a veces nos ha pasado cuando llegamos ¿y dónde podemos sacar el material para el taller? No, si tenemos unos registros. Y el registro no está acompañado de historia, no está acompañado de contexto, no está análisis. Es simplemente un hecho que yo tengo que ir a buscarlo. Y de ahí a mí me puede salir cualquier cosa. Ahora, no estamos diciendo que es necesario, es como un punto de partida, pero que no es suficiente para el aprendizaje. Claro, porque por ejemplo hay empresas que dicen, oh mira, tengo 11.200 registros de incidentes de alto potencial, por ejemplo. Ya, pero ¿qué hiciste con eso? Sí, no es suficiente lo que estamos diciendo aquí, que para que una organización aprenda, no solamente es suficiente el registro, o contar con buenos sistemas, con software, sino que cómo se gestiona eso. Exactamente. ¿Qué hago yo con esa información de valor? Y lo primero, lo más básico y esencial, que el registro sea de calidad. O sea, que la persona que vaya a analizar, aunque sea una inteligencia artificial, pueda analizar buenos datos, redacciones claras sobre los hechos o los incidentes detectados. Otro de los elementos con los que nos hemos ido encontrando y que son de repente obstáculos para el aprendizaje, no basta con comunicar. No basta con comunicar. Eso lo veo mucho. Mira, una de las quejas más grandes de a veces sobre la gente, sobre todo que trabajamos en salud y seguridad, dicen, me bombardean de información. Así, hay un flash. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, me mandan, están en las pantallas dando vueltas, ¿cierto? Información respecto a los incidentes detectados, y después viene el supervisor y nos dicen, oye muchachos, pasó esto, hubo un incidente en la concentradora, vamos a hablar sobre eso, pero el vamos a hablar es un monólogo, termina siendo que yo te digo lo que pasó, pero la comunicación, para que sea efectiva, en realidad tiene que movilizar más cosas que simplemente informar. Porque para eso todos pueden leer el correo, pero ahí no queda el aprendizaje. ¿Ya? El aprendizaje también surge cuando yo reflexiono e incorporo lo que estoy mirando en otro lado que ocurrió para ver cómo lo corrijo, cómo yo prevengo en mi cuadrilla de trabajo, o cómo también se me ocurren nuevas ideas para poder trabajar eso. ¿Ya? Incluso un problema que podría haber con la comunicación, como tú te explicaste, es que se empieza a insensibilizar a las personas. De aquí podemos recurrir un ejemplo cotidiano. Cuando usted ve noticias, más noticias en la televisión, una y otra vez, el asalto, llega un minuto en que ya no te genera ningún ruido, ya no te genera ninguna emoción que te lleve a la acción, sino que simplemente, otro más, así es como funcionan las cosas. Y que eso es sumamente riesgoso, porque en el fondo se empieza a naturalizar la desviación. Es como, claro. Sí, mira, otra desviación más. Vamos a trabajar y pum, se olvidan y no se conversa sobre esa situación. Y por eso el tercer punto, esto como no basta, también el tercer punto es importante, de que no basta solo con corregir, que es primo hermano de esto de comunicar, ¿ya? Porque no basta con solo corregir, porque muchas de las oportunidades que se detectan en terreno, ¿ya? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que esta zona donde están haciendo una descarga no está segregada y falta New Jersey. Entonces ya se levanta el hallazgo y la corrección es sintomática. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos más New Jersey. Y listo, solucionado el problema. Pero en el fondo, como decía Peter Senge, te estás atacando el síntoma. ¿Ya? No estás atacando como las causas más fundamentales o organizacionales, o como dicen en seguridad, de alta jerarquía, para corregir esas desviaciones, ¿ya? E implementar acciones que son de mejor nivel, como más orientadas a factores organizacionales, o más orientadas a controles críticos que sean de alta jerarquía, como eliminar, sustituir u otro.
No administrativos, que son como los más típicos y los que más tenemos para seguir con la pega, porque... Para seguir con la pega, para mostrarme la foto que algo hice. Ah, eso tú me contabas, que te decían, oye, pero es que, ¿qué estáis haciendo? Claro, ¿qué estás haciendo? Pero que también, fíjate que si aplicamos lo mismo que hemos estado conversando, el modelo se aplica igual. O sea, ¿y por qué la gente hace eso? Bueno, porque hay una cultura que está potenciando la rapidez, que está potenciando la corrección inmediata y no da el tiempo de repente para acciones a más largo plazo. O sea, entonces, ¿qué estoy haciendo yo en mi cultura? Que la gente tiene esta tendencia a solamente el nivel administrativo y no se mete en el nivel de ingeniería. Bueno, es más costoso, es más complicado. Pero en el fondo también los beneficios que pueden escalar a nivel más de sistema son de mucho valor. Y yo creo que ahí hay un tema de esto de que no basta con corregir, porque se pierde mucho talento, energía y buenas prácticas que podrían escalar y quedan dormidas en un rincón, no sé, en la planta de acá, todos ahí en una cuadrilla, y no, por ejemplo, no se escala a otros lugares. Esto es lo que nos pasa a todos en la vida, en definitiva. Yo ando con un dolorcito acá en un músculo. Mientras tengo el dolor, yo ando preocupado. Oye, Angélica, parece que tengo que ir al médico y tú me recomiendas un calmante. Me tomo el calmante, se fue el dolor y la urgencia del médico se acaba inmediatamente. Y vuelvo a mi rutina. Coloco los New Jersey y empiezo a vivir en una sensación de seguridad que no es tal, porque las causas sistémicas que dieron origen a ese síntoma siguen por ahí dando vueltas. Por ejemplo, temas con la planificación de la producción y de los elementos o las condiciones necesarias para poder implementar adecuadamente los controles críticos. O por ejemplo, que la relación con los proveedores, tú puedes detectar inclusive como con el área de compras acciones que no están conversando con la operación. Y por eso a lo mejor no tenemos como los recursos disponibles. Entonces tú tienes que ir indagando, ¿ya? Indagando hasta llegar a cuáles son estas causas sistémicas que hacen que estos errores empiecen a saltar en el terreno. Una vez conversábamos con una organización que muy preocupados por el tema de la seguridad, y nos contaban que en un minuto habían detectado que cuando hacían licitaciones el porcentaje que le daban a las empresas para presentarse en términos de seguridad era alrededor del 3% de toda la propuesta. Entonces claramente ahí estoy mirando algo que está en su origen. En el diseño hay una problemática. Oye, y vamos ahora, porque estas son para nosotros como los esto de mirar, porque a veces las organizaciones no aprenden. Sí, esto es porque no basta con solamente registrar, no basta solamente con comunicar, y no basta solamente con corregir. Hay que hacer un trabajo mucho más profundo y de calidad respecto a estos tres ejes. Y ahora, también para ir cerrando, quiero que compartamos también qué es lo que nosotros vemos que tienen las organizaciones que aprenden, estos pilares que anclan que una organización a nivel corporativo, operativo, ¿cierto?, aprenda constantemente. ¿Cuáles dirías tú que son esos tres pilares? Claro, que son ahí factores comunes de organizaciones que aprenden. Eso independiente del tamaño. Digamos, independiente del tamaño de la organización, son como... Si usted cuenta con estos tres elementos, créame que las organizaciones van a... Inclusive puede ser hasta individual, ahora que lo estoy pensando. Claro. Estoy pensando como en si tú eres un sistema de conducta. Claro, efectivamente. Tiene que ver con procesos, tiene que ver con una mirada al entorno donde está la organización y tiene que ver con los liderazgos. Esos tres elementos nosotros decimos que cuando se dan de cierta forma, se unen, empiezan a jugar de cierta forma, la organización comienza a propiciar una cultura del aprendizaje. Sí, sabes que yo quiero hacer como una breve como paralelo con respecto a cómo biológicamente los seres humanos aprenden, porque en el fondo, claro, yo soy una persona, ahí me tapé el micrófono, yo soy una persona que está en un medio que me hace posible. O sea, yo voy a comportar o voy a hacer cosas también dependiendo mucho de lo que el entorno me esté dando las señales de lo que se puede, lo que no se puede y las condiciones que pueda yo tener para poder actuar. Pero lo otro también soy yo como propio, como sistema que sé, que me motiva, que me mueve. Y aquí es súper importante el espacio relacional que yo tenga con este medio ambiente que me permite o no a mí aprender, que me predispone o no a aprender. Siempre con el doctor Humberto aprendíamos que los seres humanos van aprendiendo y que la conducta surge siempre en la relación de nosotros como seres vivos con el medio en el que estamos y las circunstancias en las que operamos.
¿ya? Y en esa dinámica relacional, el liderazgo, que es, cuando digo ejercer liderazgo, es también como otra persona que forma parte de ese medio y que va modulando aquellas cosas que son más valoradas, más restrictivas. Entonces, tú esas tres cosas que mencionas tienen mucho que ver con esta mirada más biológica y operacional de cómo los seres humanos hacemos lo que hacemos. Porque mencionaste el entorno de aprendizaje. Claro. Entonces, ¿y qué vendría siendo el entorno? Porque tú dices entorno y a lo mejor puede que personas se imaginen que el entorno tiene que ver solamente con condiciones. Y no, pues tiene que ver con condiciones, tiene que ver con discurso, tiene que ver con conversaciones, tiene que ver con estructura, tiene que ver con todo lo que a mí me va dando señales. Y si ustedes se dan cuenta, si usted va caminando por una calle, todo le va dando señales. La señalética que está en las calles, cómo se va moviendo la gente respeta o no respeta la señal. Hay un paso de cebra, la gente se para en el paso de cebra o no se para en el paso de cebra. Todo a mí me va dando señales de una cierta cultura y de una cierta forma de comportarme. Y en el caso particular de la seguridad, ¿cuáles serían estos elementos propicios del entorno? Oye, el entorno, por ejemplo, son procesos claros, procesos definidos, tener claridad con respecto a lo que se debe, lo que no se debe, que las personas tengan acceso a esta formación, a este conocimiento. Tener también indicadores que promuevan y estimulen la detección temprana, por ejemplo, de incidentes, que no sean estos indicadores perversos, que es como digo, yo te voy a castigar el bono si tú no me detectas incidentes de alto potencial, ya, porque eso inhibe a veces el aprendizaje y genera muy malas relaciones entre las personas. Entonces, también cuando hablamos de entorno, son condiciones de infraestructura, condiciones también de procesos, sistemas, procedimientos, indicadores, las normas, las reglas claras, ¿ya? Pero también tiene que ver con las relaciones, ¿ya? ¿Cuál es el espacio emocional? ¿Cuento con seguridad y psicología para levantar la mano y decir que no? Y decir, ¿sabes qué? O no sé, enséñenme. Entonces, el medio, como le decía el doctor Maturana, el medio es todo lo que configura al ser vivo para que haga o no haga de una determinada forma u otra. Entonces, el medio es todo lo que hace posible que yo haga las cosas de manera segura o no, o de manera con calidad o no. Y esto toca con uno de los podcasts que hicimos hace poquito, cuando hablábamos de cómo el liderazgo, una de las herramientas, de lo que hacía el liderazgo, era que esto que estaba escrito, yo lo llevaba a vivencia. Lo hacía posible. Entonces, claro, yo tengo la posibilidad de levantar la mano, de tener una tarea, y eso está escrito, está normado, pero las relaciones, un liderazgo adecuado, lo que hace es que permite que eso efectivamente ocurra. Y que la gente tenga la confianza para hacerlo. Claro, entonces el medio también se apalanca con estas relaciones saludables, con estos liderazgos que en realidad sí se nota que, por ejemplo, las personas están interesadas en que la seguridad se viva como un valor, en que las relaciones son saludables, que van dejando una huella positiva y que eso también se transforme en un círculo virtuoso de avisar y prevenir oportunamente ciertas desviaciones y que yo tenga la confianza y la tranquilidad para poder dar ideas y no ser inhibido ni ridiculizado, por ejemplo, cuando las doy, o por ejemplo que yo no tenga temor en decir, sabes que no voy a hacer esta tarea porque nos falta un control que no está semi implementado. Claro. ¿Ya? Y ese nivel de relacionamiento lo da y lo modula mucho la forma de ejercer liderazgo que tenga una compañía. Y esto principalmente por quienes tienen mayor autoridad, pero también por quienes también hacen el trabajo día a día en distintos niveles. Es decir, es como yo me relaciono para movilizar o no una organización para que aprenda. Efectivamente, yo una vez creo que te contaba una anécdota de un lugar donde estábamos, donde en el casino la persona que estaba encargada de repartir la comida nos dio una lección de seguridad. Y era porque esa persona estaba empoderada y entendía que en ese minuto el liderazgo en materia de seguridad le correspondía. Y lo hizo, tuvo acciones y a nosotros nos generó inmediatamente una conversación distinta. Exacto, entonces es el segundo pilar, que es como el liderazgo, como yo veo el liderazgo en terreno. Si bien es fuertemente apalancado por quienes dan los ejemplos, esta sombra del líder donde tú vas dando el ejemplo de cómo yo quiero que las cosas se vivan y la gente va copiando, va aprendiendo mucho de quienes tienen más autoridad, pero también cuando tú dices, oye, esta organización que nos pasa con un cliente importante que tenemos en minería en Chile, que tú ves que cualquier persona está empoderada, está autorizada y lo hace. Entonces, cada persona en distintos roles y niveles ejerce un liderazgo que genera aprendizaje.
Y esa es otra condición. Y la tercera condición es también como, yo diría que es el cómo yo también aprendo de los otros. O sea, no es solamente mirarme yo el ombligo, sino que, y no solamente compartir contigo lo que, oye, cómo lo hicimos, sino que también empezar a valorar la diversidad, cómo lo están haciendo otras industrias, ir a buscar como miradas externas donde ya recorrieron el camino y a lo mejor tomar algunos elementos que me sirvan e incorporarlos en mi industria. Yo lo que he visto con buenos ojos es que hoy día se ha fomentado mucho más la colaboración interempresas en el mismo rubro y también la colaboración entre diversas empresas. Que eso, por ejemplo, ante una pesquera con una empresa minera, ¿qué tengo que ver yo con eso? O por ejemplo, que una empresa de energía vaya a visitar a una forestal. Entonces hoy día las buenas prácticas, yo digo siempre, la copia, si le va a hacer bien a más personas, hay que hacerla. O sea, hay que ahorrarse el camino corto de decir como si ya está inventada la rueda, ¿para qué las vamos a inventar? Y salir también al exterior a mirar, a ser curiosos sobre hacerse la pregunta, ¿cómo lo estarán haciendo otras personas? ¿Tendrán ideas nuevas? ¿Habrá nuevas tecnologías? E inclusive, como lo hace mucha gente, por ejemplo, que aprende de la naturaleza. ¿Ya? Muchos de los inventos han sido de ser muy buenos observadores de la naturaleza. Entonces eso también es una visión donde yo no estoy sesgado solamente a mi área y a mi forma de trabajar, sino que también me abro a ver nuevas posibilidades y nuevos desarrollos. Efectivamente, y eso se da, ese espacio siempre está posible, y sobre todo hoy día, con las tecnologías que hay, hoy día cada vez es más posible. O sea, hoy día tú puedes acceder a eso. Siempre van a haber espacios donde las empresas resguardan ciertos elementos que le dan las ventajas competitivas. Pero no podemos estar resguardando materias de salud y seguridad donde está en juego, por ejemplo, la vida de las personas. Eso debería estar absolutamente abierto, compartido y conversable todo el día. Mucha generosidad para seguir cuidando más a las personas y a las empresas. Y oye, para ir cerrando, porque para variar se nos pasó el tiempo, yo creo que hay algo que las organizaciones están todavía al debe y es como ponerle más hincapié a este pilar de aprendizaje organizacional, porque de verdad que esto apalanca mucho la productividad, apalanca mucho reducir los riesgos de negocio. Entonces, cuando una organización lo mira, no solamente como, oye, cumplimiento de la norma o que tenemos que levantar acciones correctivas, sino que, oye, realmente se dan cuenta que tiene un valor y es estratégico, ¿ya? La mirada y la visión del negocio cambia. Así que también ahí a todas las ejecutivas y ejecutivos que pongan ojo y mucha atención en esta estrategia, porque de verdad que es una estrategia para la sostenibilidad de las empresas. Absolutamente, no es una opción hoy día, definitivamente. Es una opción. Sí. Oye, muchas gracias por escucharnos. Los dejamos invitados e invitadas a que se suscriban a nuestro canal en Conversar con Simpatía en YouTube y en Spotify y a seguirnos en nuestras redes en Simpatía Consultores. Esperamos que hayan aprendido harto. Ojalá. Ojalá. Ese es el deseo. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias.